Hola Cáncer, bienvenidos a Cama Tarot. Yo soy Asier y vengo a traerte tu lectura de amor, cielo mío. Vamos a ver qué tipo de mensaje, de canalización quieren traer las cartas para ti en esta ocasión. Deciros que más adelante utilizaremos el oráculo erótico, así que bueno, saldrán mensajes un poco más, digamos, subiditos de tono, ¿vale? Mensajes un poco más picantones, que tampoco es nada del otro mundo, tampoco os asustéis, pero bueno, os lo tengo que decir porque estamos en la plataforma que estamos, ¿vale? Así que, bueno, vamos allá. Empezaremos con estos mensajes, ¿vale? Que pueden ser tanto de tu persona especial como de tu voz interna. Recordaros que son lecturas generales, ¿vale? Así que si algo no resuena contigo, déjalo marchar. No obstante, tengo que decirte que tengas en cuenta que es una lectura de amor. Así que puedo ser espejo, ¿vale? Yo me enfocaré todo el rato hacia tu dirección, pero puede ser perfectamente de la persona de tu interés. Venga, no hablamos más y empezamos. No tengo dudas del amor que siento por ti. Te prometo mi amor en esta vida y en la siguiente. Karma y destino. Siento no haberte dado razones. Necesito volver y explicarte por qué lo hice. Parece ser, Cáncer, que hay una persona, ¿vale?, con quien mantenías una relación que se alejó sin mediar palabra. Quizás en ese momento le pareció lo más apropiado, lo más oportuno, pero ha recapacitado y se ha dado cuenta de que no es así. Probablemente esta persona ahora mismo tenga un vacío existencial, se haya dado cuenta de que haya perdido la mejor oportunidad que haya podido incluso llegar a tener en el amor. Y ahora se ha dado cuenta de ello. Yo sé que muchos dirán así, mira, que se vaya por donde ha venido, porque me hizo esto, hace aquello. Bueno, yo no digo nada, yo no juzgo. Yo simplemente, oh, mira, qué bonito. Empezamos a barajar y mira. Esto es lo que viene para ti, un 10 de copas. Un amor auténtico, un amor real, un amor verdadero. Se acabaron los dolores de cabeza, se acabó la tristeza, la pena, la desolación. El 10 de copas es una de las cartas más potentes cuando hablamos de amor, cuando hablamos de sentimientos. Y es muy buen augurio abrir con esta energía. Esto significa que a ti que estás solo, vas a encontrar esa conexión o vas a arreglar las cosas con esa persona especial. Y que vosotros que estáis en pareja, vosotros que estáis en una relación, vais a estar reafirmando vuestros sentimientos. Mirad, a ver, ¿cómo te explico? No quiero enfocarme mucho en el pasado, pero es que me vuelve a salir, así que os lo voy a decir un poco rápido por encima. Es lo que te decía antes, ¿vale? Una persona que en un principio dijo, oh, qué bien, ahora que estoy solo, puedo hacer lo que me dé la gana, no tengo que dar explicaciones a nadie, puedo salir, puedo hacer esto, puedo hacer aquello, lo otro, pero en el fondo es una persona que se ha dado cuenta que se siente vacía. Siente que eso no es su felicidad y por eso se está atormentando. Esta persona está pensando, hostia, que la he cagado, que la he embarrado, como dirían por ahí, ¿no? Que la metí hasta el fondo. Bueno, a veces tenemos que cometer errores, tenemos que perder cosas para darnos cuenta del valor que tienen. Y siento que esto es lo que le ha pasado a una persona. A ver, esto está por un lado, pero lo que suceda luego dependerá de ti. Porque sí que es cierto que esta persona vendrá a buscarte. Perdón. Se quedará a comunicar contigo. Pero el resultado de esa conversación dependerá de ti. Tú eres quien decidirá, tú eres quien dará la última palabra de esto. Tú que estás en pareja, tú que estás en conexión, esta persona o tú es como que estáis pensando que quizás deberíais estar más pendientes de la pareja, deberíais ser más atentos, estar más encima.
Es que aquí hay como un cruce de pensamientos, ¿vale? Por un lado hay una persona como muy independiente, una persona que le gusta mucho ir a la suya, que se centra mucho en su trabajo, en sus estudios, en sus cosas en general. Y por el otro ya hay como que se siente un poco excluido, un poco aislado. Y esto es lo que os está dando a entender de que tenéis que encontrar el término intermedio, ¿no? Entre tú y tu conexión para que las cosas realmente fluyan. Decirte que no os tenéis por qué preocupar, tenéis cartas muy buenas. De hecho, este 10 de Pentáculos es una carta pues, que nos habla de abundancia, nos habla de planes, de proyectos, de sueños, de ilusiones de futuro. Os veo bien, la verdad es que os veo bien, parejas. No os preocupéis, que sé que a algunos le estoy dando demasiadas vueltas a algo. Tú que estás solo, sí, es que es lo que te digo, el pasado va a volver, cielo. El pasado va a volver. Que tú aceptes que venga, no, ya es otra cosa, pero que tiene intención de venir, que tiene intención de hablar, de expresarse, de comunicarse contigo, es algo innegable. Pero hago a recalcar, es ese mago que me habla de ti, ese mago que me habla de tu energía, ¿no? De que tú eres quien tiene la última palabra, tú decides cómo, digamos, va a concluir esta conexión. No obstante, hay alguno de vosotros que se ha fijado en alguien, tiene en mente a esa persona, pero tenéis esas dudas, esos miedos a qué pueda suceder, a qué pueda pasar. ¿Me aceptará? ¿No me aceptará? ¿Llegaremos a algo? ¿Saldrá bien? ¿Saldrá mal? Veo muchas dudas, muchas dudas. Yo lo que sí que os puedo recomendar es que dejéis vuestros miedos a un lado y que os deis una oportunidad. Una oportunidad para ser felices. A veces el ser humano sufre más por lo que piensa que por lo que realmente es. Y me atrevo a decir que este es el principal problema que tenéis muchos de vosotros, los que estáis en soltería, que habéis tenido malas experiencias, os han hecho daño y os cuesta confiar. Pero el mensaje es claro y conciso, y es que si eres capaz de atreverte, de darte una oportunidad, te garantizo que el resultado te va a encantar. También me hablan del trabajo en equipo. Yo siento como que tus amistades o tu entorno te van a estar presentando a alguien o te van a acercar a alguien. Veo muy marcado eso. Quizás vaya a haber algún tipo de invitación a una fiesta, a un cumpleaños, a una reunión. Y ahí conozcas a alguien nuevo que te haga sacarte todas esas dudas, todos esos miedos, que veo que tenéis muchos de vosotros, de los que estáis en soltería. Pero es muy importante, corazón mío, que si realmente quieres avanzar en el amor, si realmente quieres ser feliz, que dejes el miedo a un lado. Tu vida sentimental está en tus manos. El mago es como un creador que domina los 4 elementos. Es una persona que hace y deshace. Es alguien que controla su destino. Y así es como estás tú. Así que ten claro que lo que tú quieras, lo conseguirás. Bueno. Pues muchas gracias por haber llegado a estas alturas del vídeo. Espero
os esté gustando, y si es así, pues me encantaría recomendaros que os suscribierais y activaseis la campanita. Si además de suscribirte y activar la campanita me dejas un mensaje que contenga la palabra participar, encantado voy a apuntarte en el sorteo de la lectura gratuita que estoy llevando a cabo cada mes. Y ahora, para cerrar tu lectura, lo prometido es deuda, así que os voy a dar esos mensajes más picantones, secretos, ocultos, o quizás no tan ocultos, que hay entre tú y tu conexión. Y dice así: muñeca, me excita ver cómo juegas conmigo, vistiéndote para que te mire. Tu dulzura y tu lencería me vuelven loco. Solo tacones. Túmbate frente a mí y déjame contemplarte absolutamente desnuda, mientras juegas con tus tacones. Bueno. Pues bien, cielo, que vaya genial. ¡Nos vemos!